acá en esta recorrida hacia las profundidades del inconsciente, hacia un recorrido íntegro por la periferia del arte, una repasada por el culto y la curiosidad. Franco Feliz en el Jardín de Franco. Franco, ¿cómo viene eso? Hola Esteban, muy buenas tardes. ¿Cómo dijiste? ¿Una repasada por...? Una repasada por los márgenes del culto. No, por el culto dijiste. Por el culto. Me gustó ese... Es un lindo subtítulo para algo, una repasada por los márgenes del culto. Y lo presentás en cualquier universidad y te ponen en un paper. Me gustó. En letras en letras te hacen iba a decir una guarangada, sí, pero sí, una sí, estatua. Sí, todos los días. Llegó, listo, vamos. Sí. Estás muy cinéfilo. Es una columna que tiene una debilidad por el cine. Es que sí, va muy de la mano, es una columna, me parece a mí, que va muy de la mano entre ese maridaje un tanto especial y a veces particular que hay entre cine y literatura. Por eso nunca me gustó decir, bueno, acá hablamos de esto o de lo otro, sino de ambas cosas. Claro. Y lo más interesante, por lo menos para mí, que soy quien la piensa humildemente en las tenebrosas habitaciones de mi hogar, es, está bueno lo que ocurre en el medio, en esa fusión entre una y otra, ¿no? Como es el caso de... bueno, innumerables columnas que hemos traído, y como es el caso de una nueva también hoy, porque vos bien has dicho, el puntapié inicial es el cine, es una película, es film, pero también es menester y es casi, te diría, inseparable mencionar su costado literario, que en este caso viene desde una adaptación, y viene tomado de la mano de un director de cine que es conocido por adaptar a su manera, no siempre de forma muy fiel, y no hablo solamente de fidelidad a la hora de decir, bueno, voy a hacer tal cual lo que dice este escrito, esta novela, este cuento, esta obra de teatro, sino más por el lado de, bueno, le quiero imprimir mi propia visión y mi propia retórica. El director de quien estamos hablando es Stanley Kubrick, director, uno de mis favoritos, uno de los más grandes cineastas del siglo pasado, un ícono total, un vanguardista, como se le suele decir, pero que también ha tenido como cierta, si se quiere, y esto nos lleva a hablar de la película que vamos a hablar ahora y de la novela, ha tenido como cierta inestabilidad o por lo menos demasiada variedad a la hora de elegir qué filma. Recordemos que es un director que ha hecho películas de ciencia ficción, películas de amor, películas de terror, películas de guerra, una tras de la otra. Es como que no tenía un margen exacto de géneros, pero que siempre a cada una le imprimía su título. Su título me refiero a su impronta. Claro. Y estamos hablando acá en este caso de la última película de él, de la última película que filmó. Me refiero a su vida porque de hecho murió poquito antes de que se estrene comercialmente. Kubrick muere en 1999 y estamos hablando de Eyes Wide Shut, ojos bien cerrados u ojos fuertemente cerrados, el título de la película, que se estrena en 1999, como bien te había dicho, y que algo creo que me estabas por decir cuando, no sé si me vas a decir, pero justo como que le diste el puntapié con el cine. Así que... No, es que justamente hay un trasfondo literario. Hay también algo muy curioso, inevitable, que es justamente lo que mencionabas, una obra póstuma de Stanley Kubrick, y también una obra casi que entrando al nuevo siglo. Uno, quienes no están tan adentro como vos de la movida Kubrick, directamente, como hablamos de los prejuicios con Borges. Claro, exactamente. Piensa en un Kubrick del Resplandor automáticamente. Claro, de la Naranja Mecánica. Después se va más para el lado de Full Metal Jacket. Nacido para matar. En este caso una película casi a la puerta del nuevo siglo, del nuevo milenio, la cual me pasó que... ¿La viste? Hace muchos años. La vi en el cable. La daban en el cable. Sí, no me quiero adelantar, pero era una película que misteriosamente, y lo subrayo misteriosamente, hubo una época que la daban mucho en ISAT, en Space, tipo 2 de la mañana. Sí. Yo recuerdo de estar en mi casa viéndola o engancharla tipo 2, 1:30 de la madrugada, la daban, porque es una película para ver de noche. Es una película que si ves de día no sirve. No hay que verla, se mira después de las 9. Eso es pero me acuerdo que la daban siempre, un día de semana a veces. Recuerdo, el cable 2010. 2009. Más o menos, sí, 2010, sí, por ahí. Recuerdo también esta cosa, me desvirtuó un segundo, pero esto de cuando uno era más chico y veía una película diciendo, a ver si es esa clase de películas. Claro, y veías que no. Ya lo veías ahí caminando a Tom Cruise y decías, no creo que un actor de Hollywood esté en algo así. Creo que va a pasar todo lo contrario, pero es una película que, de vuelta, tiene... Por ahí encuentro la palabra culto ahora sí para salir al paso. Diferente a las demás, la veo con menos luces, pero no en el sentido de lujos o de capacidad, sino de pelota que le hemos dado a los laburos de Kubrick. Obviamente hablando como un espectador muy ocasional, no como vos que sos kubrickista acérrimo. Quizás una película que tuvo menos luces encima, no solamente porque se trató de una obra póstuma,
porque digamos Kubrick, insisto, muere una semana antes de que la película se estrene comercialmente o que la película se termine de editar, eso siempre está muy confuso, pero una película que quizás no tuvo el recibimiento que tuvieron las anteriores. Un director acostumbrado, con una filmografía acostumbrado a que todo lo que él haga o la gran mayoría sea considerado una obra maestra y un éxito total de crítica o de taquilla. Se puede discutir esto, ¿no? Pero generalmente ocurre esto. Se despacha al final de su edad, ya entrando al nuevo siglo, como vos dijiste, con un proyecto que él venía pateando desde hacía mucho, porque la historia de Eyes Wide Shut, vamos a decirle ojos bien cerrados, por una cuestión casi de retórica, es una película que está basada en un relato de 1920, de la década de 1920, de un escritor austríaco llamado Arthur Schnitzler. Te vas a reír, pero fue Schnitzler, nunca me salió bien. El relato se llama Traumnovelle en francés, o sea, es algo de trama de sueños, mundo de sueños, una cosa así. Y justamente trata sobre el mundo tiene como una especie de significado muy amplio dentro de lo que es el matrimonio, el amor, los celos, la psicología y el sexo. Pero vamos a hablar después de esto. Sino que estamos diciendo que Kubrick toma esta idea una vez que él lee, a mediados del siglo pasado, lee este relato y queda totalmente conmovido y totalmente impresionado con el tratamiento que se le da a la vida en el matrimonio, porque es una historia que habla sobre un matrimonio, ¿no? Tiene esos condimentos y desde ahí se va disparando una historia. Y él durante años quiso filmar algo pensando en esto, de hecho pasó por varias instancias, en un momento quería hacerlo más una comedia romántica, cosa que hubiese sido muy extraña, después la pensó más como un drama y la terminó haciendo, a medida que pasaban los años y él hacía otras películas, la termina realizando a fines de los 90, la comienza a filmar en 1996, la culmina en 1998, se estrena en 1999, termina siendo una película de un drama de misterio, podemos decirle, ¿no? Una película muy cargada de muchísimo simbolismo, una cosa que era habitual en Kubrick. Yo hasta te diría que me parece que la película más simbólica y más subliminal de Kubrick junto con El Resplandor. El Resplandor, que es otra película que ya lo hemos hablado 1000 veces, uno se puede sentar, verla 50 veces y encontrarle un detalle diferente cada vez y cosas que no están ahí porque sí o de forma que no son casualidades. Lo mismo ocurre con esta película, con Eyes Wide Shut, con muchísimas luces encima menos que El Resplandor. Sí, o sea, muy poca gente piensa en esta película cuando hablamos de Kubrick por los motivos que ya hemos dicho, pero esto no le quita ningún mérito. Kubrick entonces decide filmar esta película y quería darle un tratamiento especial no solamente desde lo que iba a hacer, sino con la pareja de actores que iba a utilizar. Él lo que quería, sabiendo que era un perfeccionista, bueno, en otro momento podemos hablar de la manía que tenía Stanley Kubrick con obsesivo, los actores, obsesivo, la mayoría de los actores con los que él trabajó lo terminaron odiando por hacerle filmar 90 veces una toma donde abren una puerta, por ejemplo. Pero él quería trabajar con una pareja que sea pareja en la vida real. Él buscaba una pareja de actores porque a ese nivel de perfeccionismo llegaba. Y luego de buscar varias y de hojear revistas del espectáculo a ver quiénes podían hacer eso, se decantó por la que en ese momento era la pareja más exitosa, más llamativa de Hollywood, más mediática, que eran Tom Cruise y Nicole Kidman. Una pareja que eran pareja en la vida real, que estaban casados desde el año 91, 92, si no me equivoco, y que en 1999, bueno, son contratados por Kubrick para hacer de un matrimonio en una película. Y es bastante particular si uno lo piensa, porque estamos hablando de no una película de un matrimonio feliz, y de una película de un matrimonio donde tienen aventuras matrimoniales y por ahí, no sé, algún conflicto y después se terminan... son parejas que les dan parejas. No, es totalmente perturbadora y es totalmente incisiva, a tal punto que a mí me pasa personalmente, que a veces cuando veo la película, veo ciertas escenas de ellos discutiendo semidesnudos luego de tener relaciones, o peleándose, o hablando de los celos, hablando de las fantasías que ella tiene con otro hombre y que a él, al personaje de Tom Cruise, Bill, imagínate que tu pareja te diga eso, saber que era una pareja real, está bien que están actuando, yo entiendo que hay un tratamiento ahí de actoral, profesional, pero es bastante fuerte. Y también pensar que Kubrick se sentaba, cuentan los productores, se sentaba con ellos en los sets de filmación y era como un psicólogo. Dicen que, de hecho, Nicole Kidman contó varias veces que tenían largas charlas los tres, ellos dos como pareja y actores. O sea, es gracioso porque eran pareja, actores, protagonistas, y Kubrick, que era el director, y a su vez hacía como de terapeuta. Como padrino, como consejero. Una cosa así, exactamente, que hablaba con ellos y un montón de cuestiones que terminaron. Esto ya es un poco más... como te digo, como más rumor, pero que se decía que incluso la participación de Kidman y Cruise en esta película, apañados por Stanley Kubrick y dirigidos por él, terminó, se dice, acá esto tómenlo con pinzas porque nunca estuvo confirmado, terminó adelantando lo que fue la separación de ellos, que se separan, se divorcian en el 2001.
curiosamente poco después de que se estrene la película. Sí. Hay quien dice que trabajar bajo estas condiciones y en estas condiciones, porque insisto, para que se entienda el tema del marido y mujer y lo que es la relación, hay que ver la película, para que se entienda que fue de tanto calibre ese trabajo que los terminó, se dice, saturando. Nicole Kidman ha dicho que no tuvo nada que ver, Tom Cruise dijo que puede ser, o sea, hay voces encontradas, sí. Pero resulta muy interesante, sea real o no, ver qué es lo que pasó, porque uno, insisto, y lo repito, ve la película y dice, esta gente estaba casada en serio, esta gente terminaba de filmar y se iba a su casa a dormir juntos en serio. Cenaban, dormían. Y en la película hablaban de fantasías que tenían entre ellos. De hecho, la película, digamos, el puntapié inicial, o por lo menos lo que termina de lo que arma la estructura, es una supuesta, entre comillas, infidelidad o una desconfianza. Porque ellos son un matrimonio, él es Bill, ella es Alice, un matrimonio de profesionales, él es un médico, en el cual, luego de una situación que están en una fiesta y que se separan por un momento. Una fiesta privada. Una fiesta privada, amiga con, claro, de un amigo de ellos que es multimillonario. Él, Tom Cruise, vamos a decir, es seducido, un poco como engatusado por dos mujeres que se lo quieren llevar a una habitación. Y mientras él está en la habitación con ellas, que no pasa nada, porque él dice, no, yo estoy casado, no pasa nada. Ella también está siendo seducida de una forma muy prepotente por un hombre que la quiere llevar al cuarto de arriba para tener relaciones con ella. Había muchos cuartos en esa casa. Muchos cuartos, una casa enorme, sí. Hay una foto de ellos en el set. Estamos viendo a Jan Harlan, uno de los productores, Kubrick, Nicole Kidman y Tom Cruise. O sea, los nenes ellos. Sí, lo que habrán hablado ahí, eso es lo que me da un poco. No sí. quisiera saberlo. Pero sí. aparte con Kubrick, más que por ellos, por Kubrick, que era un Kubrick. psicópata creativo, ¿no? Sí, pero totalmente, no sé si le contaría algún secreto. Después de eso ellos empiezan a hablar y como dicen, la fiesta de ayer, ¿qué pasó? No pasó nada, porque te vi que una mujer... Sí, pero no pasó nada. Y se empieza a enroscar tanto y se empieza a hablar tanto de lo que es la fidelidad, del amor, la vida en pareja, que hay más fotos del rodaje, gracias Ian, te quiero mucho. Aceitadísimo, sí. Se empieza a hablar y en un momento se empiezan a discutir porque es un tema áspero, es un tema que entre pareja, a todos nos ha pasado, es un tema que termina siempre, se termina elevando el tono de voz en un punto, ella le termina confesando a él que ella tuvo una fantasía muy fuerte con un hombre. Confiesa una fantasía. Confiesa una fantasía. Y no solamente le confiesa una fantasía, sino que le dice que estuvo a punto de dejar a su marido solamente para satisfacer esa fantasía de minutos con un marinero que ella había encontrado en una situación. Y frente a esta situación, Tom Cruise, se va totalmente consternado a dar una vuelta, sale a caminar. Y ahí ocurre que él se mete en un bar a escuchar un poco de música y se encuentra con un pianista amigo suyo que le dice, un pianista muy misterioso, que le dice, que está tocando en la fiesta y le dice, voy a tocar luego de irme de acá, voy a tocar en una fiesta donde hay muchas mujeres desnudas, donde se presentan orgías, y Tom Cruise quiere ir, y él le dice, no podés. Y empieza todo este juego de, bueno, Tom Cruise quiere ir, realmente, el hombre le explica cómo llegar. Y ahí ocurre para mí una de las mejores escenas, y acá es cuando digo, me parece muy injusto que esta película no sea tan valorada dentro de la filmografía de Kubrick, porque realmente la escena de la mansión, yo solamente lo voy a decir así, la escena de la mansión, la escena de las máscaras que ocurre en esta película, es una de las 10 mejores escenas que vi en mi vida, y eso que vi muchísimas películas, lo digo con mucho orgullo, pero es una de las mejores filmadas y ambientadas y musicalizadas y recreadas de la historia del cine. Gracias Kubrick por haber hecho esto. Ocurre que Tom Cruise llega a esta casa en el medio del campo y entra una especie de... Es una mansión y entra como una suerte de logia que están todos enmascarados, no se ve ningún rostro. Y es una sensación bastante ritualística donde vemos, bueno, iniciaciones y donde vemos una orgía general en la que él un poco juega con ese deseo y contra ese deseo de, bueno, estoy rodeado de mujeres desnudas, mujeres que se ofrecen, mujeres que se acercan a mí. Pero está como siempre esa cosa de la fidelidad. Ahí estamos viendo maravillosa esa escena, la escena de las máscaras, que es la escena de la derecha. Es de una riqueza creativa y artística fascinante. De hecho, a veces hasta recomiendo ver solamente, o sea, obviamente ver la película, pero ver esa escena sola, son, no sé, media hora durará, es alucinante, te quedan toda la vida en la retina. Y vemos cómo él se introduce en este pequeño mundo, cómo lo van juzgando. Bueno, ocurren situaciones después que son un poco más dignas, hasta te diría, del cine de terror. Es una escena muy terrorífica y estamos hablando de una película dramática romántica. Ahí tenemos también otro de los grandes talentos de Kubrick, que era mostrar o generar terror, generar suspenso, generar un impacto sin mostrar nada extraño, solamente con una ambientación y con un par de máscaras y en un lugar enorme. Es apasionante también porque uno no... Entiendo que también depende mucho del ángulo que lo vea. Uh-huh. Esta cosa de cuando uno tiene un intercambio así en pareja, de una escena de celos de uno de la otra persona o de inseguridad también. Sí. Hay momentos en donde uno, o ambos,
pactan, una persona o ambos pactan esto de, bueno, hasta acá, no sigo tirando este violín. Y da la sensación también de que con una complejidad ilustrada, una complejidad cuidada, curada y realmente penetrante en la gran pregunta de qué está pasando acá y cómo llegamos de este punto hacia acá, esa cosa de qué pasa si seguimos tirando ese violín, si seguimos indagando en las fantasías, es como que con el toque de Kubrick. Exactamente, y es como que nadie quiere llegar a ese rincón oscuro. Claro. Por un lado es tentador entre ellos, pero por el otro lado decimos no, viste, porque por ahí está ese famoso miedo de no sé si me quiero enterar de esto. Claro. Y juega mucho en la película esto, porque recordemos que tanto en el relato, casi digo novela de vuelta, tanto en el relato como en la película, algo que está lo que digamos, lo que está marcado como lo más importante es la vida en pareja. Claro. O sea, esto antes que nada es una película sobre un matrimonio. Sí. Es una película sobre un matrimonio y sobre cómo el inconsciente, sobre cómo los deseos ocultos a veces te pueden jugar en contra, que es lo que les ocurre a ellos. Porque recordemos que por haber confesado una fantasía, que solamente una fantasía, que tuvo la mujer, el hombre dice... O sea, se siente mal y sale y casi él termina cometiendo una infidelidad, ¿no? Pero siempre está como ese juego muy interesante entre lo que es la fidelidad, lo que es el amor, lo que es el respeto y también un poco lo que es el inconsciente, ¿no? Porque hablan de sus deseos, hablan constantemente de sus deseos, pero también de lo que desean y no se puede hacer, ¿no? Es una película que no recomiendo ver en pareja porque va a traer muchas discusiones, pero me interesa mucho por ese lado. Cómo arranca también, vos dijiste, yendo de un punto a otro, siendo una película romántica, podemos decir, no sé si romántica, pero por lo menos con una marcada presencia de lo que es el amor, la vida en pareja. Claro. Aparte una pareja consumada, tienen una hija, o sea, no es que son dos noviecitos. Y cómo termina siendo una película de suspenso que en ningún momento pretende asustar, sino como que pretende sobresaltar el interior de uno y decir, qué interesante visto desde esta óptica esto. Se va desarrollando la película, creo que es una película que pese a no tener un gran final, todo su desarrollo interesante está en el medio. Y termina siendo la última película de Kubrick. Me gustaría mucho más hablar de la película en sí, pero quería ir como para cerrar un poco con estos aspectos laterales que también hacen al cine, que te decía. Es muy interesante y un dato muy llamativo que... Tenemos un tema de micrófono. Ahí. Yo escucho bien. Perfecto. Tuve una pequeña intervención en el auricular, pero escucho bien. Cuando Kubrick muere. Cuando Kubrick muere se empieza a decir... creció como un rumor, hoy al día se sigue desperdigando el rumor, pero no deja de ser un rumor. Se decía que Kubrick murió asesinado por sectas Illuminatis o ese tipo de sectas. ¿Por qué? Porque había mostrado en su película cómo operan las sectas. Porque recordemos que el personaje de Tom Cruise entra a la mansión y yo nunca estuve, lo confieso, nunca estuve en una secta, nunca participé de una secta, de una reunión de una secta, pero me parece que lo más fiel es eso. Me parece que si alguien quiere ver cómo funciona una secta, sería una escena como la de la mansión, en ojos bien cerrados. Entonces empezó a decir que qué extraño que Kubrick, un tipo que estaba trabajando, que estaba bien de salud, un día se muere. O sea, filma esto, lo termina, lo editan, y una vez que la película está editada, creo que pasa una semana, Kubrick se muere. Ya en cartelera, vio la cartelera. Claro, la película se estrena en julio, Kubrick muere en marzo. Lo que yo había dicho antes era que la película se termina de editar, o sea, está ya preparada para su estreno, Kubrick se muere. Y todos decían, o sea, murió muy de repente, estaba filmando la película hace unos meses y estaba bien era un hombre grande, pero estaba bien de salud. Y se empezó a decir que no, que las sectas masónicas, que los Illuminatis lo quisieron matar o lo mataron porque mostró y reveló cómo operaban ellas, porque el lenguaje sectario también está en la película. Es realmente difícil de explicar cómo se vive esta película porque es una experiencia. Entonces por eso, más que escucharme a mí, recomiendo verla. Porque no solamente tiene todo este condimento misterioso y macabro, tiene una musicalización que es absolutamente demencial, la recomiendo totalmente, sino que también constituye el canto del cisne, el requiem de uno de los mejores directores del siglo pasado, uno de los más creativos, mi favorito personal, pero que también, como te decía, está rodeada de misterio y de diferentes cualidades extrafílmicas que hacen a esta gran historia, ¿no? A ojos bien cerrados, de Stanley Kubrick, año 1999. Franco Felice, gracias por compartir tu visión, tu experiencia más que nada. Es una experiencia esta película. Una experiencia, mírenla, háganme caso. Si alguna vez les caí bien, háganme caso y mírenla. Ya está. Me convenciste a mí. Listo, ya está, suficiente. Franco Felice, gracias por este jardín de Franco. ¿Te queda? Ahí está la música la musicalización. de una de las escenas donde bailan ellos. De todas formas, cuando hablo de musicalización, les recomiendo encarecidamente escuchar la composición de la escena del baile, la escena de las máscaras, de una compositora llamada Jocelyn Puck, que compuso Masked Ball, no sé. Ponen música de Eyes Wide Shut,
sí, esta es maravillosa. Pero esto es tremenda, pero aparte pensándola en una mansión llena de enmascarados con túnicas, es impresionante. Háganlo. Que quede de fondo, que queda lindo. Sí, y estoy para... Ha sido un programa que hoy, durante la columna de Ian Soler, hemos tenido una escena muy extraña que no tiene que ver con la película, no es una película de terror, sino más bien un suspenso, pero acá hemos visto cómo el celular de Ian Soler marcaba números solos. Cerrar con este tema, hablar de secta, estamos cuando hablamos de Elvis. Escuche, era Elvis diciendo, déjenme dormir. Déjenme dormir en paz. No, fue numeral asterisco 9. Después vamos a buscar si tiene algo que ver con Elvis, por ahí el número 90, el 9. Puede ser. El asterisco, el numeral. Franco Felice, gracias por un hermoso y un Jardín de Franco que esperaba realmente con muchas ansias. Apenas me enteré que ibas a hablar de este film. Gracias, yo también. Y eso, vean la peli y nos vemos la próxima.